Mi nombre es Beatriz Lara López y soy profesora e investigadora de la Universidad Camilo José Cela. En este apartado sobre lecciones de fisiología del ejercicio voy a mostrarles los avances que desde el laboratorio del ejercicio de nuestra universidad se están llevando a cabo sobre los desequilibrios hidroelectrolíticos que se producen en deportes de larga duración como es la maratón. Por su duración, en los deportes de resistencia se pierde un gran volumen de sudor, de tal manera que estas pruebas desafían a la fisiología del deportista, tanto por la pérdida de líquido, la deshidratación, como por la pérdida de electrolitos. A este respecto, el sudor perdido junto con un exceso de hidratación pueden causar un problema clínico denominado hiponatremia inducida por el ejercicio, asociada con valores por debajo de 135 milimoles por litro de sodio en sangre. Uno de los autores que más ha investigado sobre las causas de la hiponatremia inducida por el ejercicio es Timothy Knowles. Como vemos en el gráfico, la mayoría de los deportistas que tienen valores de sodio en sangre vinculados con la hiponatremia son aquellos que han incrementado su peso corporal durante la prueba, indicando con esto que una de las causas principales de esta hiponatremia es el exceso de hidratación, que esto es beber más de lo que sudas. Sin embargo, si nos fijamos en el gráfico, existen deportistas con ligeras pérdidas de peso y por tanto con valores correctos de hidratación que también tienen valores bajos de sodio en sangre. Por tanto, otros mecanismos también pueden estar involucrados en el desarrollo de la hiponatremia en el deporte de resistencia. Otro estudio de Baker midió la cantidad de sodio en el sudor en deportistas de diferentes modalidades. Como vemos en este gráfico de esa investigación, la mayoría de los deportistas tienen cantidades de entre 30 y 60 milimoles por litro de sodio en sangre. Sin embargo, algunos deportistas tienen cantidades muy altas de sodio en el sudor que científicamente se denomina como sudadores salados, lo cual nos puede hacer pensar que en deportes de larga duración estos deportistas serán más propensos a sufrir desequilibrios hidroelectrolíticos. Sin embargo, hasta ahora nadie ha medido cantidades de sodio en el sudor para relacionarlo con cantidades de sodio en sangre en una competición real de larga duración, como puede ser en nuestro estudio, que es la maratón. Por último, como breve introducción, les quiero explicar la importancia que tiene el gen CFTR en las causas de los desequilibrios hidroelectrolíticos. El gen CFTR codifica la proteína CFTR, que se encuentra en muchos tejidos, entre ellos el ducto de las glándulas de sudor, y su función es reabsorber el cloruro, a la vez que activa los canales ENaC para reabsorber el sodio, de tal manera que hace que nuestro sudor sea hipotónico respecto del suero. Se especula que un defecto o disfunción de esta proteína CFTR puede producir una excreción de sudor con una concentración de electrolitos más elevada de lo normal, siendo una de las explicaciones para que existan deportistas con un sudor salado. Por ejemplo, Brown, en un estudio suyo que les muestro uno de sus gráficos, relaciona un grupo control con un grupo de deportistas sudadores salados, y estos tienen menores cantidades de expresiones de proteínas CFTR en la membrana del ducto de la glándula de sudor. Además, también completa estos datos con un grupo de personas con un problema clínico de fibrosis quística, también relacionado con tener un sudor salado. En el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Camilo José Cela se ha intentado avanzar en este conocimiento a través de 3 estudios experimentales realizados en una competición real de maratón, como es la Maratón de Madrid. En el primer estudio, titulado Variabilidad interindividual en las concentraciones de electrolitos en el sudor de maratonianos, tuvo como objetivo
determinar la concentración de electrolitos de un gran número de maratonianos. La hipótesis fue que la concentración de electrolitos en sudor podrá ser predicha por las características individuales de cada corredor. Para la consecución de este tipo, realizamos los siguientes materiales y métodos. El protocolo experimental fue el siguiente. El día de la competición, los maratonianos fueron pesados y se les colocaron 2 parches recolectores de sudor. Tras esto, los maratonianos completaron su Rock and Roll Madrid Maratón sin ninguna indicación sobre las estrategias de nutrición que debían llevar. 2 minutos al finalizar su prueba, vinieron a nosotros para quitarles los parches recolectores de sudor y de esta forma fueron centrifugados in situ para posteriormente ser analizados por un fotómetro de llama. Por último, rellenaron un cuestionario sobre la ingesta de comida y bebida que habían realizado durante su competición. En esta tabla les muestro las características antropométricas y descriptivas de los participantes de este estudio, divididos en hombres y mujeres. Como vemos, no existen diferencias significativas ni en hombres ni en mujeres, ni en los maratonistas, ni en el volumen de entrenamiento, ni en los años de experiencia. Como principales resultados, les presento los siguientes gráficos y tablas. A continuación, en este gráfico, vemos cómo nuestros participantes fueron divididos en 3 grupos. Un primer grupo de sudadores poco salados, que eran aquellos que tenían menos de 30 milimoles por litro de sodio en el sudor. Un grupo de sudadores, los cuales tenían de entre 30 y 60 milimoles por litro de sodio en el sudor. Y por último, un tercer grupo de sudadores salados, con una cantidad mayor de 60 milimoles por litro de sodio en el sudor. Como vemos, en la gráfica, nuestros datos tienen una distribución normal en la concentración de electrolitos. El percentil 85 fue de 63 milimoles por litro de sodio y 43 milimoles por litro de cloruro, mientras que la moda estuvo entre 30 y 40 milimoles por litro de sodio y 20 y 30 milimoles por litro de cloruro. De acuerdo con la clasificación realizada, que les explicaba al principio, el 26,8% de los participantes fue clasificado como sudor poco salado. El 53,5% de la muestra de los participantes fue clasificado como sudador típico. Y por último, el 19,7% de los maratonianos fue clasificado como sudador salado. Tenemos que decir como dato peculiar que el grupo de los sudadores salados está compuesto única y exclusivamente por hombres. En la siguiente tabla les muestro los valores de sudor, de rendimiento y de entrenamiento de acuerdo con la concentración de electrolitos en el sudor de maratonianos, ya divididos en los 3 grupos como veíamos en el gráfico anterior. Como vemos, existen diferencias significativas siendo mayor en el grupo de sudadores salados la concentración de sodio frente al grupo de sudadores típicos y sudadores poco salados. También, como vemos, es superior la concentración de cloruro en este grupo de sudadores salados frente a los otros 2. Sin embargo, tenemos que destacar cómo el ritmo de sudoración fue muy similar en los 3 grupos. Por último, como último resultado principal, les quiero mostrar este gráfico en el que se relaciona la concentración de sodio en el sudor y la concentración de cloruro en el sudor. Como vemos, en el gráfico de arriba está dividida la muestra entre hombres y mujeres y, como les decía, vemos cómo las mujeres tienen concentraciones de sodio y de cloruro más bajas. Sin embargo, si dividimos la muestra en nuestros 3 grupos de sudadores poco salados, típicos y salados, vemos cómo al igual que se suda mucho sodio, también se suda mucho cloruro, lo cual nos lleva a especular que el mecanismo de excreción del sodio y del cloruro es el mismo.
Nuestras conclusiones principales fueron que aproximadamente un 20% de los maratonianos amateur estudiados pueden ser clasificados como sudadores salados. Además, hemos visto que nuestro grupo de sudadores salados solo está compuesto por hombres. Y como vemos, no hemos podido determinar por qué sucedía esto. Con lo cual, realizamos un segundo estudio titulado Influencia de la pérdida de sodio en el sudor en la concentración de sodio en sangre en una maratón. De tal manera que nuestro objetivo es determinar si la influencia de la concentración de electrolitos en el sudor en la homeostasis hidroelectrolítica durante una competición de maratón. Y nuestra hipótesis fue que aquellos maratonianos con una pérdida excesiva de electrolitos en el sudor, conocidos como sudadores salados, tendrán una menor concentración de electrolitos en sangre al finalizar la maratón. Para la consecución de este objetivo, realizamos el siguiente protocolo experimental. Reclutamos 51 maratonianos, los cuales fueron entrevistados el día previo de la carrera para comprobar que no tenían ningún factor de exclusión para ser incluidos en la muestra, y además se les extrajo una pequeña muestra de sangre. El mismo día de la competición, estos maratonianos fueron pesados y se les colocó 2 parches recolectores de sudor, de tal manera que se fueron a completar su maratón, y cuando finalizaron el mismo, vinieron a nosotros para quitar esos parches de sudor y ser analizados como en el estudio anterior, y además se les extrajo una muestra de sangre. Y finalmente completaron un cuestionario sobre ingesta de bebida que habían tenido durante el maratón. A continuación, en esta tabla les presento las características de los participantes ya divididas como en el estudio 1, en sudadores poco salados, típicos y salados. Como vemos, no existen diferencias significativas ni en maratones complotados, ni en volumen de entrenamiento, ni en sesiones, ni en kilómetros a la semana. Como principales resultados, les paso a mostrar esta primera tabla sobre las variables de hidratación. Como vemos, como dato característico, los 3 grupos tienen valores similares de ingesta de fluidos. No existen diferencias significativas ni en el ritmo de ingesta ni en sudor perdido, siendo muy similar en los 3 grupos. En esta tabla les presento la osmolaridad del sudor. Hay muchos datos, pero como dato característico nos quedamos con el balance de sodio y vemos cómo los sudadores salados son diferentes significativamente, siendo mayor este grupo frente a los sudadores típicos y sudadores poco salados. Lo mismo sucede con el balance de cloruro. En esta siguiente tabla relacionamos los cambios en la masa corporal en la competición con la concentración de cloruro en sangre. Como vemos, siendo precompetición muy similares los valores de cloruro en los 3 grupos, sin embargo, postcompetición, el grupo de sudadores salados tiene menor cantidad de cloruro en sangre frente a los otros 3 grupos. Lo mismo sucede con el sodio en sangre. Vemos como, siendo valores similares precompetición, postcompetición, nuestro grupo de sudadores salados tuvieron menores cantidades de sodio en sangre frente a los otros 2 grupos. Si relacionamos también el volumen plasmático, vemos como, de nuevo, nuestro grupo de sudadores salados sufre un mayor descenso de porcentaje en el volumen plasmático. Y por último, si lo relacionamos con la osmolaridad del suero, nuestro grupo de sudadores salados tiene menor cantidad de osmolaridad del suero post-competición frente a los otros 2 grupos. Por último, les quiero mostrar un gráfico de cajas sobre el electrolito más estudiado, que, como hemos dicho, es el sodio. Como vemos, en el grupo de sudadores salados,
ninguno de nuestros participantes sufrió hiponatremia inducida por el ejercicio, porque ninguno de nuestros participantes tuvieron valores menores a 135 milimoles por litro de sodio en sangre. Como conclusión principal de este segundo estudio, podemos afirmar que los maratonianos con concentraciones muy elevadas de electrolitos en el sudor tuvieron menores concentraciones de electrolitos en sangre al final de una maratón. Sin embargo, no pudimos comprobar, ninguno de nuestros participantes sufrió una sobrehidratación, con lo cual quisimos dar un paso más para encontrar el mecanismo de la hiponatremia. Y por lo tanto, desarrollamos este tercer estudio, titulado La relación entre el gen CFTR y el balance de electrolitos durante una competición de maratón. Los objetivos principales de este tercer estudio fueron determinar la influencia del gen CFTR en el balance de agua y electrolitos durante una competición de maratón. Y nuestra hipótesis fue que alguna mutación en el gen CFTR podrá afectar a la cantidad de sal presente en el sudor de maratonianos. Para la consecución de estos objetivos, realizamos el siguiente protocolo experimental. Tenemos que decir que los participantes de este tercer estudio fueron los mismos que los participantes del estudio 2. Sin embargo, en el estudio 2 fueron clasificados por fenotipo y en este estudio son clasificados por genotipo. De tal manera que analizamos 28 mutaciones del gen CFTR y como novedad analizamos 3 variantes polimórficas del intrón 8. A continuación les presento las características de los participantes de este estudio ya clasificados por los 4 genotipos investigados, el 7T, 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 9T, 5T, 7T y 9T, 9T, con una mutación rara 206W. Como vemos, no existen diferencias significativas en maratones completados, ni en promedio, ni en kilómetros a la semana, ni en días de entrenamiento en ninguno de los dos grupos. Y además, los 2 maratonianos con el genotipo raro tampoco tienen valores similares. Como principales resultados, en este primer gráfico vemos cómo el grupo con el genotipo 7T, 7T tiene mayores valores de sodio en el sudor frente al grupo 7T, 9T. Y los datos de los maratonianos con el genotipo diferente son denominados normales. Además, en esta tabla vemos cómo no existen diferencias significativas entre los grupos ni en el ritmo de sudoración, ni en el cambio en el volumen plasmático, ni en el ritmo de ingesta. Y además vemos cómo nuestros 2 maratonianos con el genotipo diferente tienen valores muy similares. Además, en esta siguiente tabla, sobre las variables en el balance de los electrolitos, vemos cómo aquí sí que existen diferencias significativas en el balance de sodio, siendo mayor en el grupo con el genotipo 7T, 7T, frente al grupo 7T, 9T. Y los 2 maratonianos con los genotipos diferentes tienen valores similares. Por último, en esta tabla sobre la concentración de electrolitos y mioglobina pre y post competición, vemos como de nuevo no existen diferencias significativas en la concentración sérica ni de sodio ni de cloruro en ninguno de los 2 grupos. Y además, los otros 2 maratonianos tienen valores denominados normales y muy similares. Como conclusiones principales de este estudio, podríamos finalizar que los atletas con el genotipo 7T, 7T para el intrón 8 del gen CFTR presentaron mayores pérdidas de sodio a través de la sudoración que los atletas con otras variantes genotípicas para este gen. Podemos afirmar además que el fenotipo tiene más fuerza que el genotipo. Nuestras conclusiones principales: hemos intentado realizar una aplicación práctica y se las paso a presentar.
La conclusión del estudio número 1 es que aproximadamente el 20% de los corredores amateur puede ser clasificado como corredores salados, como sudadores salados. Y las aplicaciones es que la cantidad de electrolitos en el sudor no puede ser predicha por las características de los maratonianos. La conclusión 2 es que los corredores con un sudor salado pueden ser más propensos a sufrir desequilibrios hidroelectrolíticos como la hiponatremia inducida por el ejercicio. Y la aplicación es que los corredores con un sudor salado podrían necesitar suplementos de sal durante pruebas de resistencia. La conclusión del estudio 3 es que una parte de la variabilidad electrolítica en el sudor de los maratonianos puede relacionarse con variantes del gen CFTR. Y la aplicación sería que el estudio genético de los maratonianos ayudaría a individualizar las estrategias de nutrición e hidratación. Muchas gracias por su atención.